Reciban un cordial saludo, maestros Oscar Beltrán y Alberto Pardo. De antemano les doy gracias por participar en las correcciones de mi trabajo. Gracias a ellas se transformó en el producto que es actualmente. También agradezco mucho al maestro Sebastián Pineda por sus tutorías y ayuda en el desarrollo de mis piezas y en general del escrito. Para comenzar, mi trabajo de grado, que se encuentra dentro del marco de la investigación-creación, lleva por título Creación de 2 piezas musicales para guitarra eléctrica con base en recursos del gabán llanero. ¿Por qué la investigación-creación? Esto, en concordancia con la justificación de mi trabajo, es el interés por poner en uso una serie de conocimientos y experiencias significativas que recibí gracias a la participación del repertorio del ensamble llanero, que hace parte del núcleo temático de conjunto de la Universidad de Cundinamarca. Ahí noté que es un género que le aporta o le podría aportar mucho a la guitarra eléctrica por variedad de razones. 1. Las melodías son rápidas y complejas rítmicamente en la mayoría de los golpes. 2. Por el tempo rápido que generalmente se maneja en el joropo, y con esto no quiero decir que todos los golpes del joropo son rápidos, porque hay unos que no lo son o no lo son tanto. Además, el joropo le aporta a la guitarra también por la sonoridad y el fraseo. Otra de las razones principales de la investigación artística es compartir los conocimientos, resultados o productos con el resto del mundo. Así, desde la justificación de este documento se plantea un diálogo musical entre el gabán llanero en conjunto con la guitarra, en búsqueda de un reconocimiento de la cultura local en entornos transnacionales mediante el enriquecimiento del repertorio de la guitarra eléctrica, introduciendo recursos de la cultura nacional. Ahora pasamos a los objetivos. El objetivo general es generar 2 piezas musicales para guitarra eléctrica fundamentadas en técnicas del instrumento y en recursos sonoros del gabán llanero. Los específicos: identificar recursos sonoros del gabán llanero y las técnicas de guitarra eléctrica que conforman las piezas musicales. Documentar el proceso creativo mediante un cuaderno de notas de campo. Elaborar los productos de las piezas musicales correspondientes a una partitura con tablatura y grabación audiovisual de las interpretaciones de las composiciones. Por último, desarrollar el proceso de circulación de los videos partitura con tablatura de las piezas musicales a través de los canales Songster, YouTube, Script y Soundslice. Dentro del planteamiento del problema se condensan varias ideas. Una de ellas es que la guitarra eléctrica es un instrumento que ha tenido un notable desarrollo a nivel técnico, entre otras cosas. Por eso se hace notable la producción de música, partituras y videos. Todo esto con la intención de buscar la vinculación del instrumento con la música folclórica del país. La academia en Colombia juega papel fundamental. Las universidades tratan de mantener con vida el folclore. La Universidad de Cundinamarca incluye dentro de su plan estudiantil y algunos núcleos temáticos la interpretación de músicas tradicionales, como la música llanera, que es objeto de formación en historia de la música colombiana y que se interpreta dentro de los ensambles de World Music, ensamble llanero, y también en el sílabus de guitarra eléctrica de 6º semestre se aborda su repertorio. Por tales motivos resulta de interés la búsqueda, adaptación y en especial la creación del material escrito y sonoro de repertorio musical llanero dirigido hacia la guitarra eléctrica. Por esos factores se propone tanto crear así como interpretar y estudiar las características tanto del joropo y en especial del golpe gabán. Por otro lado, la técnica de la guitarra eléctrica, llegando a nuestra pregunta problema, que dice: ¿qué recursos sonoros del gabán llanero y técnicas del instrumento hay en la creación de 2 piezas musicales para guitarra eléctrica? Ahora, como recurso de investigación se utilizaron varios trabajos de grado, revistas, artículos científicos y libros, entre otros. Voy a nombrar algunos de estos y, a mi parecer, los más importantes. De Nicolás Chacón, estudios técnicos para la guitarra eléctrica basados en golpes de la música llanera. Esta investigación plantea un diálogo entre la música llanera y la ejecución de la guitarra al proponer 3 estudios para el instrumento basados en
3 golpes llaneros. Otro trabajo de mucha ayuda para la investigación fue el de Giovanni Rodríguez, titulado La guitarra eléctrica solista en la interpretación del pasillo y el bambuco andino colombiano. Para la investigación propia, el trabajo de Giovanni funciona como un enlace de un género folclórico colombiano con la guitarra eléctrica. Otro trabajo que se tuvo en cuenta fue el de Oscar Munar, adaptación de patrones ritmos melódicos de marimba de chonta en el género de juga a la guitarra eléctrica. Este se utilizó como referencia para el tratamiento de las partes del escrito, entre otras cosas. Pasamos ahora al marco teórico, donde la idea primordial es dar a conocer el origen de la música llanera. Adicionalmente se da el significado de la palabra golpe como subgénero del joropo. Se da a conocer el concepto de gabán y los significados de las secciones de este golpe como remate, llamado, bordoneo, variación, etc. Por otro lado, se realiza una conceptualización de la guitarra eléctrica, se describe la historia y evolución del instrumento, posteriormente se exponen los conceptos de las técnicas interpretativas de la guitarra que se incluyen en las piezas musicales compuestas para la investigación, que propiamente son técnica de barrido, hammer-on, pull-off y los bends. Metodología. Aquí tenemos el bucle de interacción y retroalimentación entre práctica creativa y reflexión de Rubén López, donde se expresa que luego de la práctica artística se da un periodo de observación seguido del registro de las experiencias durante la práctica. Luego una etapa de conceptualización y esto da paso posteriormente a una etapa de planificación de nuevas acciones creativas y de esta manera volver a iniciar el ciclo. El trabajo busca referenciar una experiencia artística, no busca medir parámetros determinados o estandarizados, pero sí aspira a cualificar un proceso creativo e investigativo. Por consiguiente, se dice que el diseño metodológico de la investigación es de carácter cualitativo y se divide en 4 fases. Primera, aparece la conceptualización de la guitarra eléctrica y sus técnicas. Por otro lado, se realiza la conceptualización del gabán llanero. Segunda fase, aquí inicia la composición de las piezas musicales. Tercera fase, se presentan las piezas terminadas, además se alimentan partes del escrito como por ejemplo el marco referencial. Llegamos a la cuarta fase donde aparecen los resultados, análisis de las piezas, conclusiones y también se elaboran los productos de circulación en los canales mencionados que son Script, YouTube, Songster y Soundslice. Resultados. Aquí me voy a permitir ser específico en cuanto a algunos datos de las piezas musicales. Me remito a los cuadros de análisis donde se ofrecen generalidades de las obras como por ejemplo tonalidad, métrica, número de compases de transición tonal, estructura armónica, secciones, recursos técnicos de la guitarra eléctrica que se utilizan dentro de la composición, instrumentos y duración. Esto tanto de la pieza Tingo Azul como de la pieza Wally. Ahora, hablando propiamente sobre la pieza Wally, esta consta de introducción, sección de estrofas, sección modulante, solo, conclusión o coda. A continuación se hará una explicación parte por parte de una manera detallada de cada una de las secciones, ya que estas a su vez se relacionan entre sí. En la primera sección, lo más importante es replicar las extensas introducciones interpretadas con arpa en composiciones de música llanera. Un claro ejemplo de esto es el tema Gabán con V, interpretado por el ensamble Baquiano, que se puede encontrar en YouTube. Dicha sección introductoria es pensada para que la guitarra eléctrica tenga un papel fundamental, por también el hecho de que está sonando sola. Se introducen otras cosas como por ejemplo la técnica de barrido, que es la que muestra la segunda imagen. Otro recurso importante que me gustaría mencionar de la intro es la progresión que se presenta llegando al final de esta sección. Esta aparece luego en la conclusión de la composición. Sección de estrofas. Aparecen frases contrastantes que duran 8, 16, 26 compases, etc. Me gustaría explicar algo de la relación motívica que existe en esta sección. El antecedente del primer motivo de la estrofa A luego se toma para realizar un desarrollo melódico que conforma la estrofa D. Posteriormente aparecen las estrofas B, C, E, E', F, donde se trabaja la idea de bordón en su construcción para refrescar la composición y que no todas las melodías se toquen en registros agudos de la guitarra eléctrica.
En la estrofa G se pretende imitar el movimiento melódico que haría una voz humana, es decir, con énfasis en movimientos por grado conjunto, tanto descendente como ascendente, y repeticiones de notas, como si se estuviese cantando una palabra donde se entona la misma nota en varias de sus sílabas. En H se realiza un juego entre melodía y acordes buscando una exploración de la progresión primero, quinto, quinto, primero en la guitarra, es decir, haciendo los acordes de sol menor y re 7 en distintas posiciones de la guitarra eléctrica en una especie de chord melody. En I, juntos instrumentos hacen unísono sobre la armonía, donde la guitarra imita los rasgueos del 4. En la sección del solo, el material temático es principalmente un motivo que aparece inicialmente en la intro, pero en esta sección es la que da la apertura, se repite varias veces antes de desarrollarse con la intención de que el oyente perciba la relación del material. Además existe una aceleración del tiempo en esta sección que va de 170 a 224 bits por minuto. Modulación. Melódicamente se usan los grados estructurales del acorde repetidos en figuras de corchea para dar énfasis a la acción modulante, o sea que se sienta más los cambios de la armonía y aparición de otros acordes diferentes a quinto y a primero, para dejar descansar el oído de la misma armonía. Para esta sección modulante se reutiliza material melódico de las estrofas E, G, H, I, transportado a re menor. Sección conclusiva. Reaparecen los periodos B, C, exhibidos de forma exacta pero con la variante de la aceleración del tiempo. Luego en esta sección, cerca al final de la pieza, reaparece la progresión que vimos en la intro. Segunda pieza. La sección A se comporta de la siguiente manera. Se divide en 5 periodos, pero entre el tercer y cuarto periodo hay una frase suelta que propiamente corresponde a la segunda frase del primer periodo. Los periodos se comportan de formas irregulares ya que no todos son binarios. El primer periodo es de 2 frases, pero difiere en el número de compases que posee cada una, haciéndolo un periodo contrastante. El segundo periodo tiene 2 frases, pero la segunda frase es igual a la primera, solo que en un registro distinto de la guitarra, un registro más grave. Para el tercer periodo desaparece el nivel de frase, es decir, que solamente es una frase la que compone ese periodo de 32 compases. Posteriormente aparece la segunda frase del primer periodo. Luego, en el cuarto periodo hay 4 frases de 16, de 4, de 16 y de 20 compases. El quinto periodo está compuesto de 2 frases, cada uno de 8 compases, haciéndolo un periodo binario y paralelo. En la sección B, que corresponde a la modulación de la canción, quiero resaltar la relación de motivos. Principalmente en la diapositiva se muestran 2 motivos encerrados en los recuadros. Estos corresponden al primer periodo, solo que en esta ocasión están transportados a si menor. Reexposición. En esta sección reaparecen los periodos primero sin repeticiones, cuarto y quinto. Dado a que se componen de frases reconocibles para que el oyente los relacione con el material presentado anteriormente. Coda. Esta sección presenta un recurso utilizado por los guitarristas que consiste en tocar 2 notas del acorde pisadas por los dedos a la vez que éstas se articulan con la nota que proyecta la cuerda al aire para completar el acorde de tríada, mostrando un desarrollo melódico que le da continuación a la idea de clímax de la sección anterior, y de esta manera concluye la composición. Conclusiones. El trabajo de composición e investigación me deja varias ideas finales. Gracias al desarrollo del cuaderno de notas de campo se ha logrado una consistencia sólida de motivos, por la razón de que vamos reflexionando sobre los cambios que van apareciendo en el material temático de las piezas musicales, manteniendo orden de trabajo y avance en la composición. Lo específico que puede llegar a ser la tablatura para el estudio y entendimiento de las piezas para guitarra,
Lo digo por la razón de que se expresan los sitios puntuales del diapasón de la guitarra donde se interpreta cada parte de las composiciones. Los aportes de la guitarra eléctrica al golpe gabán son mayor registro musical para realizar melodías en diferentes octavas, la capacidad de modificar el timbre mediante el uso de efectos y ecualizaciones tanto de la guitarra como del amplificador. Otra contribución es la sonoridad moderna y novedosa que las composiciones pueden llegar a tener. Como conclusión final, quiero comentar la importancia del cronograma de actividades en relación a la experiencia de creación. Esto porque si se hace con disciplina, esto obliga al compositor a ser riguroso en cuanto a las sesiones de producción y posteriormente las entregas de material. Además, se evidenció que entre más regular es el ejercicio de composición, se incrementa la cantidad de música escrita y disminuye el tiempo empleado para esta labor. Gracias.